Regreso y estamos de regreso para abordar un tema que es, no diría yo, de ardiente actualidad, es de quemante, de abrasadora actualidad, y es el hecho de la manera en que nuestros derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales, se están viendo afectados, desde luego en todo el planeta, pero de una manera muy especial en España, con ocasión de la crisis del coronavirus. Hace apenas unos días, el Tribunal Constitucional dictaminaba que lo que había sido el cierre, la clausura del Congreso era totalmente ilegal e inconstitucional. Nos quedábamos con la duda de si alguien de alguna forma apechugaría, como diría un castizo, cargaría con esa responsabilidad o todo se iba a quedar en un brindis al sol, pero hay cuestiones que sí afectan a los ciudadanos de una manera bastante clara. Por ejemplo, si efectivamente tiene libertad o no tiene libertad para rechazar la vacuna del coronavirus, si está obligado a llevar un pasaporte COVID o no tiene o tiene posibilidad de evitarlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los niños, etcétera, etcétera? Bueno, todas estas cuestiones que no son meramente teóricas, que no son en absoluto cuestiones especulativas para llenar tiempo en las tertulias, sino que afectan a derechos fundamentales muy relevantes, son las cuestiones a las que quisiéramos acercarnos esta noche con una persona que además tiene una trayectoria jurídica como defensora de derechos humanos y que es doña Cristina Armas. Doña Cristina, muy buenas noches, muy bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer, gracias por invitarme, de verdad. Primera cuestión que yo le tengo que preguntar, vamos a ver cómo en un momento determinado doña Cristina decide meterse en este jardín de defender a aquellas personas que creen que sus derechos fundamentales se ven vulnerados por las medidas que se han tomado en relación con el coronavirus. ¿Cómo empieza todo esto? Pues mire, todo esto empieza al principio del confinamiento, en marzo del 2020. Yo me dedicaba, antes de la dictadura sanitaria, era una abogada de pueblo, sigo siendo abogada de pueblo, pero es verdad que antes de toda esta locura me dedicaba especialmente al derecho civil, al derecho de familia, herencias, contratos, divorcios. Últimamente me estaba encargando de reclamaciones contra la banca. Y entonces, una vez sucede todo en marzo del 2020, se declara el estado de alarma y acuerdan el confinamiento de la población. Evidentemente me quedo en shock. Yo estuve 3 meses sin poder trabajar y en esos 3 meses pues me dedico un poco a empezar a estudiar de nuevo Derecho Constitucional, que no lo tocaba desde la carrera, porque yo no entendía, desde el minuto 1, yo no entendía que fuera constitucional. Me llamaba mucho la atención. Recuerdo que la mayoría de juristas, catedráticos y expertos en derecho constitucional en aquel momento justificaban el estado de alarma y además defendían que lo que se estaba produciendo era una limitación de los derechos fundamentales, y yo desde mi ignorancia del derecho constitucional, yo desde el principio entendía que no, que aquello era una suspensión de los derechos fundamentales, y no entendía cómo la comunidad jurídica no salía en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y sigo sin entenderlo a día de hoy. Llevamos 18 meses de pandemia y la comunidad jurídica, desde mi punto de vista, ha estado totalmente de perfil. Y no solo hablo de jueces y fiscales, sino hablo también de los colegios de abogados de España. Yo no he visto ningún tipo de reacción ni ningún tipo de respuesta. Y entonces claro, ser una abogada, como digo, de pueblo, yo trabajo sola en el despacho, entonces esperas o tienes la esperanza de que puedan venir los grandes bufetes como salían, ¿no? Por ejemplo, en los casos de las reclamaciones bancarias. Y entonces yo me preguntaba, pero bueno, ¿dónde están las grandes firmas de abogados de España? ¿Cómo es posible que ningún abogado de reconocido prestigio salga a dar la cara por los ciudadanos y por los derechos fundamentales? Entonces, eso fue un poco lo que me ha empujado a meterme en todo esto. ¿Y por dónde empieza doña Cristina Armas? ¿Qué es lo primero con lo que se topa, lo primero en lo que tiene que hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a estas medidas desde el poder? Pues el primer recurso que presenté a título individual fue el recurso en Canarias en agosto del 2020 contra el uso obligatorio de las mascarillas. Esa fue la primera acción judicial que llevé a cabo. Después, en marzo del 2021,
en colaboración con un compañero de Cataluña que se llama Ibai Clota, lanzamos una iniciativa en redes sociales para denunciar el cierre perimetral de Semana Santa, que precisamente parece que el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, precisamente porque las comunidades autónomas no tenían competencia para decretar el cierre perimetral de Semana Santa, que fue lo que nosotros denunciamos, y a raíz de ahí, en mayo, fue cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Gracias a esa denuncia conozco a Liberum, que es el colectivo con el que yo vengo trabajando. También entro en contacto con otros colectivos y a raíz de ahí, de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, pues ya empiezo a hacer más cosas con Liberum, especialmente acciones de protección de derechos fundamentales, principalmente relacionadas con el certificado COVID, exigencia de PCR y test de antígenos para todas las actividades sociales. Vamos a ir por partes. Primera cuestión, me dice usted que la primera acción legal es una acción en Canarias contra la obligatoriedad que se dicta de la mascarilla. ¿En qué queda esa acción legal? Pues esa acción legal, al igual que el resto de recursos que se presentaron en España, fueron todos desestimados porque el Tribunal Supremo estableció, y de ahí el resto de tribunales superiores de justicia siguieron la misma jurisprudencia, y lo que decía el Tribunal Supremo era que independientemente de que hubiera una vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano, debía prevalecer el interés general. Y en aquel momento es verdad que todavía no se sabían muchas cosas a nivel científico sobre el virus, el uso o beneficio de la mascarilla, los daños y perjuicios para la salud, y entonces en aquel momento el Tribunal Supremo dijo que en un contexto de pandemia la mascarilla era fundamental para evitar contagios y que por lo tanto si había o no vulneración de derechos fundamentales debía prevalecer el interés general. Lo cual es tremendo, ¿eh? O sea, una doctrina que sienta que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por lo que el Ejecutivo considera el interés general es para echarse a temblar. Pero es tremendo no solo por eso. Para mí es tremendo desde el mismo momento que la versión oficial o la ciencia oficialista ha reconocido a día de hoy que estamos hablando de una enfermedad de origen vascular. Es decir, no es una enfermedad producida por un virus de origen respiratorio. Por lo tanto, si no hay un virus de origen respiratorio, no tiene ningún sentido que las personas lleven mascarilla. Y esto está reconocido por el CDC de Estados Unidos desde septiembre del 2020, donde incluso el CDC de Estados Unidos tuvo que retirar de su web las recomendaciones que hacía, precisamente porque decían que no tenían ningún tipo de evidencia científica al respecto en relación con el contagio por vía aérea. Era lo que reconocía el CDC. Entonces, para mí realmente eso es lo grave de todo esto. Están enfermando a la población, hay muchísimos estudios científicos que así lo demuestran, es decir, que la mascarilla durante un uso prolongado es perjudicial para la salud y la población la sigue llevando. Y lo peor de todo es que desde el principio la propia Organización Mundial de la Salud decía o recomendaba la mascarilla solamente para personas enfermas y personal sanitario. Y ahora estamos viendo incluso a niños pequeños y haciendo educación física con una mascarilla. Es decir, ¿cómo se sigue permitiendo eso a día de hoy en España? Yo no lo comprendo. Comentaba usted que la segunda cuestión había sido cuando se establece un perímetro durante la Semana Santa. Parece ser que esto va a concluir con alguna resolución judicial que declare que ha sido una acción de carácter ilegal. Coménteme cómo van las otras cuestiones que se supone que van a llegar hasta la justicia europea y que afectan a ese pasaporte COVID obligatorio, a esa obligatoriedad de realizarse pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está en estos momentos esa situación? Pues mire, buena pregunta, porque es necesario explicar para que la gente comprenda cómo funciona el procedimiento, porque una cosa es lo que está pasando en los juzgados y en los tribunales y otra cosa es la información que sale en los medios de comunicación. Y el problema es que en España los medios de comunicación están desinformando a la población y además de manera intencionada lanzando globos sondas para que la gente siga yendo a inocularse el medicamento de terapia génica. Y ese realmente es el problema, porque al final los ciudadanos se informan pues por la tele, por el periódico, y claro, no les está llegando la información real de lo que está pasando en los tribunales.
Y ese es uno de los principales problemas que estamos viendo. Entonces, sí me gustaría explicar brevemente en qué consiste el procedimiento. Vamos a ver, que además todavía la situación podría ser más grave incluso, porque a día de hoy ni siquiera sabemos si las comunidades autónomas podrían estar acordando este tipo de medidas sanitarias sin cobertura del estado de alarma. Eso por un lado, que fue algo que se planteó en su día, porque ni siquiera los tribunales superiores de justicia lo entendían de manera distinta. Es decir, por ejemplo, Canarias entendía que sí, que la comunidad autónoma, sin necesidad del estado de alarma, podía adoptar medidas sanitarias que vulneraran derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decía que no, que una comunidad autónoma no podía adoptar ese tipo de medidas sin el estado de alarma. Pero o sea, no había una jurisprudencia unánime ni por aproximación. Exactamente, ese fue el primer problema con el que nos hemos topado durante todo este tiempo, es ese, y que a día de hoy sigue sin resolverse por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, ¿pueden o no pueden las comunidades autónomas restringir y vulnerar derechos fundamentales sin estado de alarma? Pues a día de hoy no lo sabemos. Segunda cuestión que sigue sin resolverse y que es fundamental, y que surge a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad que presenta el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. A raíz de todo esto, este tribunal lo que impugna o lo que recurre es el propio artículo 10.8 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Este artículo, o en virtud de este artículo, los tribunales superiores de justicia son los que autorizan esas medidas sanitarias que vulneran los derechos fundamentales. Pues el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en octubre del 2020, recurrió esto en el Tribunal Constitucional porque entendía que ellos no eran nadie para adoptar ese tipo de medidas sanitarias, porque eso excede de la función jurisdiccional del tribunal y que se les estaba encargando, en todo caso, unas competencias que correspondían al Poder Legislativo. Por eso, claro, a día de hoy, ese artículo sigue sin, esa cuestión de inconstitucionalidad sigue sin resolverse. Entonces, es tan grave la situación que incluso podríamos haber estado sufriendo durante todos estos meses medidas que han vulnerado nuestros derechos fundamentales sin ningún tipo de cobertura legal. Porque no se ha resuelto eso a día de hoy. Claro. Y para mí eso es lo más grave de todo. Es decir, pasaría lo mismo que con lo del primer estado de alarma y con el segundo estado de alarma. Es decir, aquí se llevan vulnerando los derechos fundamentales desde marzo de 2020 y es lo que dice usted y lo que denunciaba anoche en Twitter. Y después no pasa nada. Aquí no hay consecuencias para nadie. Y las comunidades decretaron el cierre perimetral en Semana Santa y ahora el Tribunal Constitucional va a decir que no tenían competencias. Pero vamos a ver, entonces aquí ya no hay ni respeto ni al ordenamiento jurídico, ni a la Constitución, ni a los derechos fundamentales. Desde marzo de 2020... Lo cual es enormemente grave, ciertamente es muy grave, sí. Es que es muy preocupante la falta de respeto total que hay hacia el ordenamiento jurídico, hacia la Constitución y hacia los derechos fundamentales. Y el caso de Canarias es el más flagrante de todo. Entonces, el procedimiento, como iba a explicar, que es muy sencillito, consiste en que la comunidad autónoma tiene que adoptar unas medidas sanitarias o que vulneran los derechos fundamentales. Pero la comunidad autónoma tiene que llevar esas medidas al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Y es el tribunal el que las tiene que autorizar o ratificar. Sin esa autorización o sin esa ratificación, esas medidas no entran en vigor, esas medidas no existen y no se pueden aplicar. Pues sí, ¿qué es lo que está pasando en España? Principalmente Canarias, Andalucía, Baleares y Galicia. Pues que las comunidades autónomas se han saltado el procedimiento legal, han adoptado esas medidas, las han publicado en el boletín oficial y las han aplicado a los ciudadanos durante meses. Lo cual es enormemente grave, o sea, no nos vamos a engañar. Es muy grave, es decir, unas medidas que no han entrado en vigor, que no se pueden aplicar, que no existen, que lo ha dicho el Tribunal Supremo y lo han dicho los Tribunales Superiores de Justicia y les da igual. Pero es que no es que lo hayan hecho una vez, es que lo han hecho 2 veces. Han hecho lo mismo, o sea, a sabiendas de que se están saltando el procedimiento legalmente establecido. Pero es que lo de Canarias todavía le ha dado una vuelta de tuerca al tema. Canarias, primero, aprueba el certificado COVID sin autorización judicial, evidentemente. Liberum presenta recurso inmediatamente, alegando todo lo que yo estoy exponiendo aquí. El Tribunal Superior de Justicia le da la razón a Liberum. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias? Dice, bueno, pues como ya yo sé que en el tribunal no me van a dar la razón, pues me saco un decreto ley. Y el gobierno de Canarias se saca un decreto ley
para seguir exigiendo el certificado COVID, para exigir PCR y para exigir vacunación obligatoria. Pero bueno, eso es un fraude de ley como la Catedral de Burgos. Es decir, o sea, los tribunales... Pero es que todavía es mucho más grave, es que todavía es mucho más grave. Porque es que encima ese decreto ley pasa por el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo Consultivo dice que ese decreto ley no tiene cobertura legal y que además vulnera 18 artículos de la Constitución. ¿Y qué ha pasado en Canarias? Pues que se ha convalidado en el Parlamento el decreto ley. Pero bueno, lo que usted me está contando es algo extraordinariamente grave, porque lo que usted me está diciendo es que los tribunales están diciendo que determinadas medidas son ilegales. Un consejo consultivo como el de Canarias muestra de manera exhaustiva y rigurosa y documentada que se están vulnerando preceptos constitucionales y aún así los parlamentos y los gobiernos están haciendo lo que quieren. Sí, totalmente, pero es que todavía vamos más allá. Ahora resulta que el gobierno de Canarias, en virtud de ese decreto ley, que es totalmente inconstitucional y que no tiene cobertura legal de ningún tipo, acuerda con los hosteleros exigir el certificado COVID para el ocio nocturno, pero que sean los hosteleros los que asumen la responsabilidad. Además. Y todo esto sin pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y claro, vuelven a sacar ese acuerdo de exigencia de certificado COVID y Liberum de nuevo presenta recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de nuevo le dan la razón a Liberum. Evidentemente, porque se están saltando el procedimiento legalmente establecido. Es que ellos no pueden adoptar medidas que vulneren derechos fundamentales sin pasar por el TCJ. Y lo están haciendo una, otra y otra. Ahora, y ese es el problema. A mí esto me parece verdaderamente gravísimo, o sea, tengo que decirlo porque me parece verdaderamente gravísimo. O sea, tenemos a unas autoridades fundamentalmente legislativas y ejecutivas que hacen realmente lo que quieren. Y aquí no hay manera de exigir algún tipo de responsabilidad, porque claro, esto es un desafuero absoluto. Vamos, que esto pasara en una dictadura casi entra dentro de lo normal, ¿no? Pero que esto suceda de esta manera es algo verdaderamente de escándalo, verdaderamente de escándalo. ¿Qué hace el ciudadano ante una situación como esa? Porque efectivamente esto es una impunidad total. Parece que está hablando usted de la agencia tributaria. O sea, es algo pero verdaderamente tremendo. Bueno, ¿qué se hace en una situación como esta? Pues de entrada todo esto nos tiene que servir, una, para lo que está sucediendo, es decir, que los ciudadanos se den cuenta de los abusos que se están cometiendo, que se organicen y que se unan, especialmente a colectivos como Liberum, que están defendiendo y luchando por los derechos de los ciudadanos. Pero yo creo que esto también nos tiene que servir y nos tiene que ayudar para una reforma profunda del ordenamiento jurídico español. Es que lo que no puede ser es que aquí se estén saltando a la torera y vulnerando los derechos fundamentales desde marzo del 2020 de una manera descarada y no haya nada, una figura en el Código Penal de la que yo me pueda agarrar, porque no existe, no hay ninguna figura en el Código Penal que yo pueda aplicar en este caso. Entonces, hace falta una reforma muy profunda del ordenamiento jurídico, del Código Penal especialmente, y de la posibilidad después del recurso ante el Tribunal Constitucional, que es otra cosa que yo no comprendo. ¿Por qué se le limita a la población poder impugnar una ley ante el Tribunal Constitucional? Yo eso tampoco lo entiendo. No, pero yo creo que es bastante claro. Eso se hizo desde el principio para colocar el Tribunal Constitucional al servicio de los partidos políticos y que realmente los ciudadanos no pintaran nada. O sea, eso yo creo que ha estado muy claro desde el principio. Lo que pasa que es algo absolutamente aterrador. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esto llegue hasta la justicia europea? Es que el tema de Europa, por ejemplo, yo a día de hoy no lo contemplo. ¿Por qué? Porque realmente lo que está sucediendo en España tiene una fácil explicación, que es la información que no llega a la ciudadanía. En este procedimiento, en virtud del cual la comunidad autónoma adopta unas medidas y solicita una autorización judicial, es un procedimiento muy especial. Tan especial que solamente intervienen la comunidad autónoma y el Ministerio Fiscal. Entonces, cuando sale el otro día la resolución que afectaba a Galicia, en los medios de comunicación se vende como el Tribunal Supremo avala el certificado COVID en Galicia, se abre la puerta al certificado COVID. Eso no es verdad, eso es rotundamente falso. ¿Por qué?
porque este procedimiento, uno de los requisitos que se pide en este procedimiento es que las medidas tienen que tener carácter temporal y además limitada en el territorio. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo aceptó, entre comillas, lo del certificado COVID en Galicia, aceptaba solamente a 6 municipios y se podía aplicar solamente en la fase 4. Es decir, se tiene que tener en cuenta la incidencia acumulada, pero esa información no se la transmiten a los ciudadanos. Y el Tribunal Supremo también ha dicho que si en este procedimiento, por lo que fuera, cualquier ciudadano entiende que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, puesto que es un procedimiento especial en el que no tienen legitimación activa y no pueden intervenir, siempre queda abierta a acudir a la vía jurisdiccional ordinaria o presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, que si yo no lo he entendido mal, el ciudadano en realidad sí tiene la posibilidad de oponerse a ese tipo de medidas, pero los medios de comunicación están diciendo exactamente todo lo contrario. Exactamente. Es decir, los medios de comunicación están intoxicando y mintiendo. No sabemos si de manera consciente o inconsciente, pero en cualquiera de los casos los medios de comunicación están intoxicando y mintiendo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda de manera muy sencilla. Mañana el Gobierno de Canarias saca una orden donde diga que los abogados a partir de mañana tenemos que exhibir el certificado COVID para entrar al juzgado. Yo automáticamente presento un recurso ante el Tribunal Constitucional y además puedo solicitar la suspensión inmediata del acto. Y eso no se está transmitiendo, eso no se está contando. Lo cual es muy grave, porque claro, lo que usted me está diciendo es que finalmente lo que están haciendo los medios de comunicación es convertirse en correa de transmisión del engaño general a los ciudadanos. Efectivamente, eso es lo que está pasando. Y se le hace creer al ciudadano que está totalmente indefenso, que está desamparado, que no tiene herramientas jurídicas, y eso es falso. Eso es rotundamente falso, desde el mismo momento que el Tribunal Supremo lo ha reconocido así. Bueno, ¿qué pasa si vamos a suponer que yo tengo niños en el colegio? Y entonces me dicen las autoridades del colegio, el consejo escolar o el director o quien se tercie, que yo a los niños no solamente les tengo que poner la mascarilla, sino que además los tengo que vacunar obligatoriamente. ¿Qué hago yo en un caso así? Pues muy fácil, no vacunarlos porque la vacunación en España es voluntaria, por suerte a día de hoy. Hemos tenido el caso... Sí, dígame. Digo que la vacunación por suerte en España es voluntaria. Hemos tenido, salvo en situaciones especiales de epidemias y crisis sanitarias en las que se requiera autorización judicial, que ahora lo explico. Hemos visto recientemente el caso de la ley gallega, la ley de Feijóo, que si bien no contemplaba la vacunación obligatoria de manera expresa, sí decía que aquellos ciudadanos que se negaran a la vacunación podrían ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros. Pues ya se pronunció el Tribunal Constitucional al respecto en un auto de 21 de julio del 2021, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca expresamente en la Ley Orgánica 3/1986 y que por lo tanto supone una intervención corporal coactiva practicada al margen de la voluntad del ciudadano. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que mañana el Ministerio de Sanidad no puede sacar ninguna orden en ninguna comunidad autónoma estableciendo la vacunación obligatoria, porque el ordenamiento jurídico español no lo permite. Tendrían que modificar o bien la Ley Orgánica 3/1986 o aprobar una nueva ley que regule expresamente la vacunación obligatoria. Pero es que además esa ley tendría que ser constitucional, es decir, tendría que respetar el contenido esencial del derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la dignidad. Y sinceramente yo lo veo muy, muy, muy complicado que eso pueda llegar a suceder. Bueno, entonces, me parece clarísimo lo que ha dicho usted. Le voy a formular otra pregunta. Imagínese que yo trabajo en cualquier sitio, en cualquier empresa, y de pronto el jefe me dice que si no me vacuno voy a la calle. ¿Qué hago en un caso así? En ese caso lo que estamos recomendando es intentar recabar pruebas, o bien solicitar que se lo pidan por escrito o grabar la conversación, cualquier cosa, para después en el juzgado de lo social demostrar que realmente ha sido por la no vacunación y ese despido sería nulo en todo caso, porque por vulneración de los derechos fundamentales, porque la vacunación es voluntaria en España. No,
eso es obvio. Vamos a ver, voy a ir a otro supuesto. Además, todos los supuestos de los que estoy hablando, lejos de ser una especulación, son supuestos No, se dan todos los días. Que se dan todos los días. Bueno, vamos a suponer que yo he decidido que no me pongo la vacuna, pues porque no me parece fiable, porque creo que no es una vacuna, o simplemente porque no me da la real gana y no existe una ley en España que me obligue a vacunarme. Y yo he decidido que no me la pongo, simplemente porque no quiero. Y vamos a suponer que alguien me califica de asesino, de cucaracha, de rata, algo de este tipo. ¿Yo puedo iniciar una acción legal contra esa persona? Sí, claro. Nosotros hemos iniciado varias acciones. Se presentó una contra el Canarias 7, que el autor del artículo nos llamaba ratitas escondidas en el fondo de una alcantarilla, por ejemplo. Se presentó otra denuncia contra el diario ABC por un artículo titulado "Los antivacunas son unos criminales", donde decía una persona no vacunada, deliberada y orgullosa de serlo, es por tanto un delincuente en potencia y en libertad. Se presentó también contra Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que en el caso de este señor todavía es más grave, no solo por las declaraciones, sino porque precisamente era un representante público, es decir, es el presidente de la comunidad autónoma. Pues Ángel Víctor Torres, en unas declaraciones, decía que las personas no vacunadas eran un potencial peligro para la sociedad y que poco menos se nos tenía que prohibir el acceso a todos los interiores. Y precisamente ayer se presentó otra denuncia contra un conocido periodista radiofónico y su colaboradora, donde llamaban asesinos, que incitaban al asesinato, al homicidio. Entonces, evidentemente, yo entiendo que esto es un delito claro de odio y discriminación de libro, pero sí es verdad que después llegan al juzgado y los jueces o la archivan o la meten en el fondo del cajón. Y ese es otro problema que tenemos. Es decir, no tenemos bastante con sufrir el acoso, la discriminación, la humillación, descrédito, etcétera, sino que encima el sistema pues no está con nosotros. Resulta que al final las denuncias se archivan o se meten en el fondo del cajón. ¿Y qué va a pasar? Ese es el problema. ¿Y qué ha pasado con estas acciones que ustedes han presentado? ¿Alguna de ellas ha sido aceptada? ¿Están todavía a la espera de lo que pueda suceder? ¿Cómo están en cuanto a estas acciones? A día de hoy yo solamente he tenido noticias de la denuncia presentada contra el presidente del Gobierno de Canarias. Es cierto que el juzgado acordó abrir diligencias previas porque entendía que había indicios de comisión de delitos, pero también es cierto que el juzgado, no sé cómo, hizo una jugada muy extraña y al final esa denuncia se acumuló a otra denuncia que había sido archivada muchos meses antes. Entonces, ahora lo tengo ahí pendiente de Qué cosa más peculiar, ¿no? Acumularlo a otra denuncia. Que ya había sido archivada incluso. Sí. Y entonces presenté el recurso de reforma correspondiente y estoy a la espera de recibir resolución. Vamos a ver lo que pasa, pero sí, esto es todo muy raro. Y es verdad que yo voy a seguir presentando denuncias por delitos de discriminación y odio cada vez que vea un caso grave. ¿Por qué? Porque es la única manera de conseguir que se abra la brecha judicial. Me da igual que me archiven 25 o 100. Yo voy a seguir presentando denuncias hasta que un juez tenga el valor de abrir diligencias previas y de que se condene a esa persona. Porque es que yo no tengo... Es que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es lo que decía un juez aquí a raíz de la denuncia que se presentó contra Ángel Víctor Torres. Decía, no, ese señor lo único que está haciendo es expresarse y manifestarse. No, oiga, no. Es decir, es incompatible la libertad de expresión con el delito de odio. Usted se puede expresar, pero usted me respeta a mí, mis derechos fundamentales. Como mínimo, sí, claro. Digo yo. Sí, claro, no puede usted llamar criminal a la gente porque no piense como usted y no puede pedir su exterminio porque no piense como usted, claro. O sea, esto es obvio. Hay un ejemplo que yo creo que es muy clarificador, que es, por ejemplo, el periodista radiofónico decía, nos llamaba asesinos, criminales, que formábamos parte de organizaciones muy peligrosas o algo así. Entonces, eso para mí, desde mi punto de vista, es un delito de odio de libro. Pero después hay otro periodista, por ejemplo, que el otro día hizo unos comentarios en Twitter diciendo que los antivacunas estaban manipulados o controlados por grupos antisemitas y grupos de inteligencia iraní. Bueno, esto ya es delirante, esto ya es el delirio, sí. Por eso es un disparate
evidentemente, que es un disparate, pero no está vulnerando mis derechos fundamentales, o yo por lo menos no me sentí afectada o no me sentí vulnerada, por así decirlo. Eso, yo considero que esos comentarios sí entran dentro de la libertad de expresión de ese periodista. Muy bien, usted puede opinar, pero evidentemente respetando mis derechos fundamentales y no insultándome. No, claro, y no yendo al extremo de llamar al exterminio, además, ¿no? O sea, es que esto ya es una cosa verdaderamente pero muy que también seria. es algo muy curioso y que yo no entiendo qué es lo que ha pasado con la sociedad. Yo no entiendo la evolución que ha tenido la sociedad, porque además mi caso es muy... Yo, por ejemplo, de pequeña sufrí reacción adversa a una vacuna en el año 78. A raíz de esa reacción adversa, que sufrí una trombocitopenia inmune, yo nunca más me pude volver a vacunar. Además, los médicos le decían a mi madre, su hija no se puede volver a vacunar. Y nunca más me vacuné. Y yo recuerdo cómo vacunaban al resto de niños en el colegio, se vacunaban a mis compañeros de clase, y yo nunca sufrí ni acoso escolar, ni me humillaron, ni fui discriminada, ni nada de nada. Es decir, ni mis padres eran tachados de antivacunas, ni yo tampoco. Era una cosa totalmente normal. Entonces, yo no entiendo en qué momento la sociedad ha perdido la cabeza. Porque algo Bueno, la sociedad ha perdido la cabeza ahora, porque no, efectivamente la experiencia que usted cita yo la conocí en mi infancia. Es decir, yo conocí las grandes campañas de vacunación en mi infancia, yo era un niño muy pequeñito, cuando fueron las campañas de la poliomielitis, de la difteria, del tétano, de la tosferina. Todas esas vacunas a mí me han tocado. Y efectivamente, pues había papás que decidían que, en fin, no tenían muy claro el efecto que eso tenía en el niño, y evidentemente nadie fue a por el niño, ni a por los papás, ni cosa parecida. Además, con datos que ahora con la perspectiva del tiempo llaman la atención. Por ejemplo, es verdad que en España hubo una campaña de poliomielitis y la poliomielitis desapareció, pero también hubo países europeos donde no pusieron vacunas de la poliomielitis y también desapareció. Con lo cual hay que pensar que debe de haber otros factores independientes de la vacuna que influyeran en eso. No sé si más higiene, mejor alimentación, lo ignoro, ¿no? Pero de hecho yo comprobaba hace muy poquitos días el caso de la poliomielitis. Y efectivamente hubo países como España donde hubo una campaña de vacunación a la que se atribuyó la erradicación de la enfermedad. Pero es que hubo otras naciones europeas donde la enfermedad desapareció y no hubo vacunación contra la poliomielitis. O sea que incluso es posible, es decir, yo no soy en absoluto antivacunas, ni mucho menos. Y además no sé la cantidad de vacunas que me he podido poner a lo largo de mi vida. Pero es posible, y hay muchos médicos que lo piensan, que algunos de los efectos positivos atribuidos a las vacunas, pues a lo mejor tengan también que ver simplemente con la mayor higiene, que es algo que ha cambiado espectacularmente en las últimas décadas. Yo pienso en las condiciones de higiene que yo conocí en mi infancia, incluso en mi adolescencia, y las actuales, y bueno, es salir del tercer mundo y entrar en el primer mundo en el caso de España. Y eso no me lo tienen que contar, eso lo he vivido yo y lo he visto, he tenido ocasión de verlo, y no sé hasta qué punto eso ha influido tanto o más que los procesos de vacunación. Pero en cualquier caso, lo que sí hay es un elemento, y es que una persona tú no la puedes obligar a recibir un tratamiento médico contra su voluntad. Y sobre todo no la puedes estigmatizar socialmente porque no quiere recibir un tratamiento médico. O sea, si fuera, ni siendo un tratamiento médico, es decir, porque en este caso ni siquiera es un tratamiento médico, que es otra cosa además, que no se quiere escuchar o no nos dejan hablar, porque me está pasando ahora cuando voy a los procedimientos de vacunación forzosa de incapaces, que es otra barbaridad que se está cometiendo en España. Es decir, que no lo comenté antes, la vacunación en España es voluntaria, pero las personas incapaces, es decir, a las personas que no tienen facultad para prestar consentimiento, las están vacunando de manera forzosa. Hubo gente a la que ahorcaron después de la Segunda Guerra Mundial por hacer eso. Pues o sea, es terrible tener que decir esto, pero precisamente hubo gente a la que se ahorcó y se condenó a penas de prisión elevadas después de la Segunda Guerra Mundial precisamente por esto, por someter a gente que tenía alguna minusvalía de carácter psíquico a tratamientos médicos que no consintieron.
Pues ahora resulta que no, ahora resulta que es el Ministerio Fiscal el que está iniciando todos esos procedimientos judiciales porque el familiar de esa persona incapaz se niega a la inoculación. Pues Fiscalía automáticamente te lleva al juzgado y a esas personas las están dejando indefensas, porque yo en mi vida, es decir, yo he estado esperando hasta 3 años por una sentencia y ahora resulta que los procedimientos de vacunación forzosa de incapaces se resuelven en una semana les llega el requerimiento, el señalamiento de la comparecencia y todo. Es decir, ¿a dónde van esas familias a buscar un abogado que pueda defender a ese incapaz? No, verdaderamente son situaciones de una enorme gravedad la que estamos viviendo en estos momentos. El papel de la Administración de Justicia está dejando mucho que desear. Los gobiernos y los legislativos están dejando todavía más que desear. Los medios de comunicación están actuando de una manera verdaderamente escalofriante porque están ocultando la verdad y se están limitando a ser correas de transmisión y voceros de la mentira, y esto es enormemente grave. Yo supongo que el hecho de que se mantengan de la publicidad institucional debe de pesar en eso, pero en cualquier caso me parece absolutamente grave, gravísimo en este sentido, el relato que están transmitiendo, que no tiene nada que ver con la verdad. Y efectivamente estamos hablando de situaciones que afectan a derechos fundamentales y con las que hay que enfrentarse, porque si no lo que nos espera realmente es un negrísimo futuro. Si al final los derechos que están contenidos en la Constitución los puede pisotear cualquiera, pues no nos sirve de nada que estén contenidos en la Constitución. O sea, eso es así de claro y eso es así de evidente, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Es bastante claro. Doña Cristina, si alguien en un momento determinado se encuentra en una de estas situaciones y necesita asesoramiento, necesita defensa, necesita cobertura legal, ¿cómo se pone en contacto con usted? Me lo pueden contactar en el electrónico que se llama abogada-derechos-y-libertades@gmail.com. A ver, repítanoslo usted otra vez, que lo escuchemos. abogada-derechos-y-libertades@gmail.com. Sí, o también pueden contactar con Liberum, que es el colectivo con el que yo estoy trabajando. Y que tiene una página web, efectivamente. Sí, tiene página web, sí. Tiene una página web que es liberumasociación.org. La tengo abierta en estos momentos, o sea que lo puedo ver perfectamente. Pues